Está con nosotros en la cabina de Radio Panamá a esta hora de la mañana el gerente general de Cemento Bayano, Luis Miguel Martín. Luis, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, por la oportunidad de estar aquí. Estamos en una nueva era del desarrollo, ¿no? La semana pasada, yo lamento no haber podido ir, fue la antepasada, yo estaba en Chiriquí, en cobertura con Radio Panamá, tuve la invitación para poder ser parte del lanzamiento, pero Cemento Bayano llega al país con una idea fuerte de desarrollo y de decir presente en Panamá. Sí, bueno, debo solamente mencionar que no llega al país. Cemento Bayano actualmente somos una empresa que fue fundada en 1974 en Panamá. Lo que hemos retomado nuevamente ha sido el nombre original de la empresa. Hemos cambiado un poco nuestros colores, hemos cambiado nuestros empaques, sin embargo, nuestra esencia se mantiene completamente intacta. Son 50 años de experiencia acompañando al país en el desarrollo que hemos experimentado pues, en estas últimas 5 décadas, ¿no? ¿Cómo se da esta presencia en el país, pero cómo se da este relanzamiento para, más que nada en un año en donde está el Mundial, hablando de país, hablando de Panamá, en un año donde Panamá apunta a través del Ejecutivo al desarrollo de grandes inversiones y en todos lados está involucrado el asunto y forma parte de Cemento Bayano? ¿Cómo se vislumbra el avance del país? Sí, nosotros lo que hemos estado observando en el país o parte del atractivo que nota el grupo para hacer la adquisición de las operaciones de Cemento Bayano en el país, pues exactamente es el potencial que tiene el país y los pasos firmes, correctos y en la dirección correcta que estamos dando como país. ¿Y a qué me refiero? A que se están haciendo en Panamá ahorita mismo, hay un pipeline de proyectos de infraestructura que no solamente deben mejorar el consumo de cemento nacional o el consumo doméstico, sino que además al final de esos proyectos debería acabar el país con una infraestructura que nos permitirá ser más eficientes, no solamente como industria de cemento, sino como industria nacional. Deberíamos terminar con corredores logísticos en la ACP, con un gasoducto, con más puertos, más carreteras, y eso evidentemente en la medida en la que el país es más eficiente, genera más industria, nuevamente, no solamente de cemento. Esa industria genera más empleo, ese empleo genera más consumo de cemento porque son personas que luego quieren una casa, que luego quieren un comercio y al final es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, digamos que ese atractivo, esa estabilidad país y esos pasos en la dirección correcta pues son los que dan al final confianza para que venga la inversión extranjera a nuestro país, ¿no? Don Luis Miguel, ¿y la generación de empleos? ¿Cuánto empleo genera la Cemento Bayano? Bueno, Cemento Bayano de manera directa generamos, o sea, se mueve un poco dependiendo del mes, porque la demanda también sube y baja, pero siempre estamos en aproximadamente entre 650 y 700 empleos directos. Obviamente, pues por una regla de 3-1, pues ahí ya puedes tener lo que pudiesen ser los empleos indirectos, como Cemento Bayano. Oiga, y una explicación que es como básica, pero la gente probablemente no la internalice ni maneje. ¿Cómo es el proceso para crear el cemento? Okay. Es como que uno no sabe, ¿no? No, claro, no, pero nos apasiona el tema, así que lo contamos con mucha, con mucha pasión. Lo primero es el cemento, su materia prima es el clinker. El clinker es un producto en el que se transforma caliza en clinker. Obviamente la transformación pasa por un proceso industrial en donde se toma caliza con más materiales, no hay materiales correctores, pero en esencia puedes pensar que es caliza. La caliza se mete dentro de un horno, que es como si fuese un volcán artificial, y eso a través de la inyección de energía que lo hace, conviertes la caliza en lava, lo llevas a más o menos a 1300, 1400 grados centígrados, y luego por un proceso de enfriamiento súbito se convierte la caliza se descompone y luego cuando se enfría se transforma en un producto nuevo que se llama clinker. El clinker es la materia prima del cemento. Entonces, esa materia prima del cemento luego se mezcla con otros materiales, que pueden ser yeso, pueden ser algunos aditivos, para convertirlo entonces en cemento. Nosotros como Cemento Bayano somos el único productor de clinker del país. Eso iba a preguntarle. Y es que, por ejemplo, cuando la ampliación del Canal de Panamá, se estuvo hablando del tema del cemento que salía de, voy a decir mina, pero no creo que sea la palabra correcta, de un área específica del canal para utilizarlo y hacer la conversión que usted está explicando. Y eso a mí siempre me
me trajo como... No, lo que se hacía era que para el canal y para proyectos importantes, de infraestructura importante, para decirlo en palabras normales, se requieren cementos muy especializados para que esas infraestructuras puedan tener vida útiles por encima de los 100 años. No queremos construir un canal que demore 20 años. Queremos construir un canal que demore más de 100 años. Pasa lo mismo con el túnel que estamos construyendo ahorita mismo, que pasa por debajo del canal de Panamá. Entonces, ese tipo de cemento requiere una química diferente, y esa química diferente se puede producir en nuestra fábrica de cemento. Vean, quiero poner un ejemplo importante que nos ayuda a poder darle valor a la industria nacional, no solamente el cemento, nuevamente, lo que es cuando un país pues no depende de otro, ¿no? Cuando se hizo la ampliación del canal de Panamá y ahora para el túnel que pasa por debajo del canal de Panamá, la especificación del cemento es un cemento tipo 5. Es un cemento, lo mencionamos hace poco en otra entrevista, es un cemento que tiene unas características que lo hace altamente resistente a los sulfatos y con un muy bajo calor de hidratación, con lo cual puedes producir mañana una infraestructura que te dure más de 100 años. ¿Qué ocurre con ese? Es un cemento bastante complicado de producir y bueno, tiene unas características que no todo el mundo quiere meterse en esas camisas de 11 varas. Nosotros en Panamá no solamente contamos con la infraestructura, sino también con la disposición, evidentemente, para apoyar a los proyectos que son prioridad para nuestra nación. Cuando se fue a construir más recientemente el túnel, nos pidió la Secretaría del Metro, y para poder cumplir con la compatibilidad del Canal de Panamá, que necesitaban este tipo de cemento. Salimos a buscarlo, dijimos que está demasiado complicado, vamos a importarlo. Bueno, al final no lo conseguimos en ningún sitio, nadie nos lo quería producir para venderlo. Le propusimos en su momento a la Secretaría del Metro que utilizásemos otro tipo de solución, un cemento que tiene una moderada resistencia a los sulfatos. La respuesta fue no, necesitamos este tipo de cemento con una alta resistencia a los sulfatos. ¿Y por seguridad? Por seguridad. Nos metimos, hicimos pues un trabajo de investigación, un trabajo de desarrollo durante un año de la mano de ellos y del equipo de interventoría y también de nuestros clientes Hyundai y POSCO. Y al final, después de un año, acabamos con el producto y es el que estamos utilizando hoy para poderle dar al túnel que pasa por debajo del canal de Panamá, pues la durabilidad que requiere. Oiga, pero fíjese, hubo un cemento histórico que se utilizó en la época colonial y la Torre Panamá la Vieja es el testigo, e igualmente el casco antiguo, que era cal y canto. Eso ha durado. Es más, llegó una cementera que hablaba de que era para la eternidad. Ese calicanto era como algo muy especial, ¿no? Sí, digamos que... pero básico. Correcto. Ese tipo de estructuras tienen, bueno, desde... Ya es un tema de ingeniería estructural como tal, ¿no? Pero efectivamente los materiales que de manera natural se pueden obtener, que pueden ser puzolanas o pueden ser otro tipo, que fueron calizas que pasaron por el mismo proceso de transformación, pero a través de un volcán natural. Entonces... ese tipo de cementos naturales, por decirlo de alguna manera, es lo que pudiésemos utilizar o se podía utilizar hace muchísimos años, pero es escaso, porque pues no siempre tenemos volcanes haciendo erupción y convirtiendo, digamos, calizas en clínker o en cementos naturales de manera natural, ¿no? Escuchando ese detalle en torno a la construcción del túnel y sobre todo por temas Canal de Panamá, evidentemente como país tenemos gran capacidad para hacer autosuficientes en torno al tema del cemento y los requerimientos para la construcción, pero también para exportar. ¿Cómo está la exportación de nuestro país en torno al cemento y obviamente el esfuerzo que hace Bayano? Vale, mira, en Panamá se consumen aproximadamente, para poder tener un poco de relación, en Panamá consumimos de manera doméstica aproximadamente 1.1 millones de toneladas por año. Es lo que la última cifra que tiene el INEC, entre 1.1 y 1.2. El año pasado, desde Panamá se exportó más de 100.000 toneladas. Eso es más o menos un 10%. Eso quiere decir que a través de los procesos de exportación estamos logrando incrementar la producción en Panamá en un 10%. Tenemos más capacidad aún. Y seguimos teniendo capacidad para poder ampliar esa cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la industria panameña del cemento, no solamente cemento Bayano, sino la industria panameña del cemento está trayendo a Panamá esos empleos. Porque al final del día, cuando tú exportas un producto o cuando importas, estás trasladando los empleos de Panamá al país que lo produce. Cuando exportas, estás haciendo lo contrario, estás trayendo a Panamá esos empleos. Entonces,
Esos procesos de exportación o, digamos, esa actividad de exportación, la verdad que es una de las actividades que nos llena más de orgullo en lo que hacemos todos los días, porque efectivamente son aproximadamente 130.000 toneladas, entre 100 y 130.000 toneladas que salieron el año pasado, que fueron producidas con manos panameñas y fueron a todo el sector del Caribe y a algunos países de Centroamérica. Manolo hablaba de la generación de empleo. Yo le pregunto por la preparación del personal y la experiencia que se desarrolla. Y con esto me refiero a personas expertas en el tema del cemento, en la industria del cemento, que empiecen a trabajar como practicantes y que terminen desarrollándose y subiendo en el escalafón de profesión y obviamente salarial dentro de la empresa y del desarrollo del país. ¿Se ha dado esto? Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos tenido programas que lo que hacen es captar el mejor talento posible, desarrollarlo, cuidarlo y hacerlo crecer dentro de la empresa. Sin ir más lejos, la empresa hoy está en manos, en la parte de la fábrica de cemento, cuenta con un equipo desde la cabeza, desde la dirección y todo lo que son las gerencias 100% panameñas y además de gente que tiene más de 20 años de experiencia en la propia planta, inclusive más de 25 años de experiencia avanzando y produciendo y que fueron de alguna manera talento local desarrollado por la empresa. Entonces eso, digamos, es lo primero. Y lo otro es como industria. Generalmente las industrias generan un empleo que cuando uno lo compara con el promedio país de otro tipo de actividades, generalmente la industria tiene salarios más altos, preparaciones, digamos, más específicas y un trabajo más estable, porque las industrias tienen una actividad económica pues más estable en el largo plazo. Imagino que hay conexiones, por ejemplo, con empresas constructoras o simplemente con panameños de por sí que confían en la marca y que buscan la marca sí o sí donde sea. Y historias de esas me imagino que deben tener en torno a personas que piden esta marca de cemento porque es con la que mejor trabajan. Sí, por supuesto el valor de nuestra marca es alto, es reconocible. Hoy lo que te decía, cambian los colores, cambian los empaques, cambia un poco el logo. Sin embargo, la gente entiende, afortunadamente, y esperamos poder mantenerlo en el tiempo, entiende que la marca es más allá que simplemente un logo, es un equipo de personas, como lo mencionaba, con más de 5 décadas de experiencia acompañando al país en cualquier tipo de proyectos. Lo mencionamos, en proyectos como la ampliación del canal, 3 líneas de metro, cintas costeras, toda la edificación vertical que vemos aquí en Panamá. En Panamá tenemos una industria de la construcción, o sea, realmente fuerte, realmente potente. Vemos que se construyen edificios a velocidades de una losa por semana. Y todo eso somos capaces de hacerlo porque el entorno nos brinda los materiales necesarios y adecuados para poderlo hacer. En ese sentido, Cemento Bayano siempre ha sido un actor clave, un actor importante y esperamos que seguir siéndolo hacia adelante, ¿no? ¿Cómo preparamos a más panameños para que puedan ser parte de la industria cementera del país y sobre todo estar dentro de Cemento Bayano? Bueno, nosotros tenemos planes donde te comentaba, vamos a buscar el talento a las diferentes universidades. Tenemos acuerdos de colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá, sin ir más lejos, y estamos estudiando también más acuerdos con más universidades, ¿no? Oiga, licenciado, y los niveles que está utilizando la planta para mitigar los niveles de contaminación, ¿cuáles son las medidas? Ok, nosotros tenemos en cuanto a nuestro impacto, a nuestro impacto ambiental, tenemos una serie de, digamos, un portafolio de acciones. Entendiendo que no es solamente un tema ambiental. Primero hablo que cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero intentamos de la mejor manera posible ser un vecino adecuado, por decirlo de alguna forma, o sea, un muy buen vecino. Y eso tiene que ver con las comunidades. Tenemos programas de atención y de colaboración con todas las comunidades que nos rodean, por decirlo de alguna manera, que son vecinos nuestros, en donde trabajamos muy de la mano con ellos para intentar que el desarrollo de la industria llegue también a las comunidades. Eso en cuanto a lo que es sostenibilidad, comunidades. Pero además de eso, lo que tiene que ver con el impacto ambiental que causamos, lo partimos en 3 pedazos. El primero tiene que ver con lo que le llamamos la huella de CO2, o digamos, la cantidad de CO2 que se emite en nuestra actividad. Para eso nuestro principal enfoque está en reducir la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos. Y ahí encadenamos un poco valor. Eso quiere decir que la caliza, como te mencionaba, para poderla transformar en clinker, requiero llevarla a más de 1000 grados centígrados. Eso requiere energía, requiere calor. Ese calor,
o esa energía la llevamos a través de un combustible fósil. Estamos haciendo esfuerzos e inversiones para cada vez utilizar y ser menos dependientes de combustibles fósiles. Entonces, tenemos muchos acuerdos con empresas privadas, con organismos, para poder coprocesar materiales que no tienen la capacidad de ser ni reutilizados ni reciclados y los convertimos en energía. Hoy puedo decirte con mucha felicidad que cerca del 20% de nuestro combustible es un combustible alternativo o coprocesable. Y continuamos haciendo inversiones, continuamos haciendo acuerdos de colaboración con más agencias y con más empresas para poder aumentar esa parte o ese combustible alternativo que utilizamos. Luego de eso tenemos lo que viene siendo nuestra huella hídrica. Uh-huh. En Panamá competimos todos pues, por un mismo reservorio de agua. Sí. Entonces, nosotros desde hace algunos años también tomamos la decisión de invertir en reservorios propios y hoy por hoy más del 90% del agua que utilizamos en nuestros procesos es agua no fresca, es agua que nosotros mismos sembramos, por decirlo de alguna manera, o más bien recogemos durante la estación lluviosa y luego la cosechamos. Y por último, hay una actividad que le llamamos predicar con el ejemplo, y es que en nuestra planta de cemento no tenemos ningún tipo de residuos que salgan al vertedero. En nuestra administración anterior, fuimos parte del grupo Cemex. Cemex es una empresa que opera en más de un país, opera en casi entre 30 y 40 países a día de hoy. Fuimos la primera planta a nivel mundial, dentro del grupo en el que estábamos, que fuimos 0 residuos al vertedero. Eso quiere decir que todo lo que se consumía dentro de nuestras instalaciones tenían una segunda vida. Todo lo que pudiese ser reciclado, metales, vidrios, iban a unas plantas recicladoras, no nuestras, sino de aliados. Todo lo que no fuese reciclado se trituraba y se convertía en un combustible alternativo, se coprocesaba. Uh-huh. Y luego de eso, todo lo que fuese orgánico se llevaba a un biodigestor y es ahí donde el equipo de trabajo, pues realmente, ahí sí que rizó más el rizo o pensó fuera de la caja. Lo convertimos entonces en metano para calentar los baños María de la cafetería donde comemos todos los empleados. Mire. Y ya el último residuo, que era un lodito, inicialmente lo empezamos a utilizar como abono para los jardines de la planta y luego un equipo de trabajo sigue trabajando y lo estamos terminando de perfeccionar para convertirlo en alimento para peces. Y el alimento para peces es porque en los reservorios de agua que te comento tenemos peces sembrados también para el control de plantas y entonces los alimentábamos también con este último residuo. Entonces esos son nuestros 3 pilares en cuanto a impacto ambiental. Increíble cómo se puede trabajar en torno a que la industria sea mucho más amigable con el ambiente y se pueda convivir en el desarrollo del país, ¿no? Lo importante es que las industrias tenemos que ser responsables y la industria a la que no debemos permitir una actividad tiene que ser las industrias, cualquiera que sea, que no tenga la disposición y que no genere los esfuerzos de hacerlo bien. Don Luis Miguel Martín, gerente general de Cemento Bahiano, gracias por estar en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando con usted y capaz que recorrer las instalaciones en algún momento para conocer de primera mano todo cómo avanza. Por supuesto, 100% invitados en el momento en el que quieran. Ahí tenemos planes de puertas abiertas, le llamamos. Tenemos planes que se llaman Experiencia Bahiano, en donde pueden ir, recorrer y les explicamos cómo es el proceso y los esfuerzos que hemos hecho en sostenibilidad. Así será. Muchas gracias por estar con nosotros.